Hola, buenas tardes o buenos días. Vamos a hacer un podcast que represente el deporte con un elemento cultural, que está conformado el equipo del podcast con Alexis, Edwin, Ala y yo, su servidor René. A continuación, ¿tú qué opinas, Alexis, del tema? Mi opinión general del tema es el deporte de la multiculturalidad. Es un poquito cuestionable, pero es bastante interesante el tema porque si te das una idea o te das cuenta, cada deporte representa una zona cultural de cada país. Un ejemplo, para ustedes, el estado de Jalisco o México en general, ¿qué deporte lo representa ahí? El fútbol, yo diría que el box. ¿O la lucha libre? ¿Lucha libre todo? Es que yo creo que regionalmente podría ser la lucha libre, pero mundialmente podría ser el fútbol o el boxeo. O también hay uno que es de unos caballos que tienen que ir... Equitación. ¿Sabes, bro? Fíjate, hablando de lo cultural, hablando como el deporte como un elemento cultural, no sé si han, no sé si han visto a las señoras de allá de la sierra de, no me acuerdo de dónde es, pero que hacen caminata, descalzas, o sea, su cultura no las dimos suerte. Después de esta pausa, muchachos, estamos mencionando sobre la Sierra Tarahumara, donde lo habitan los raramuris, los cuales hacen caminatas. Bueno, su cultura es caminar en la sierra, pero descalzos. Su cultura sí lo implementa, no pueden usar tenis, no pueden usar guaraches. Si acaso cuando hacen competencias ya arregladas, solamente van con guaraches, no usan tenis, no usan ningún tipo de elemento deportivo. Si te fijas, realmente hasta van con su vestimenta de originarios, por ejemplo vestidos o estas, ¿cómo se llaman? Como rebozos. O sea, ellos no usan ningún tipo de cosa deportiva ni de tenis porque así su cultura lo fundamenta. O sea, creo que hablamos mucho en tema cultural, pues sí es un ejemplo más que nada porque hablamos de tradiciones históricas. Sí, claro. Si les digo que me puedan mencionar un deporte tradicional de Japón, ¿cuál dirían? ¿El sumo? El sumo es un deporte muy arraigado a la cultura japonesa, tanto que hasta puedes incluir la tradición en eso. Claro. El taekwondo podría ser. El kung fu también, pero creo que eso es de China, ¿no? El kung fu es más arraigado a China. El jiu-jitsu de China. O aquí en México se da la lucha libre. La lucha libre, la charrería aquí en Guadalajara. También hablamos de que pues, estos deportes son como, por ejemplo, en China, en China, en fútbol, en un mundial sacaron una playera con animes, con personajes de anime, y eso es como muy representativo de la cultura de Japón. Y esa cultura la implementaron y la plasmaron en su deporte, en este caso en la selección de fútbol. Sí, de hecho, porque se dice que en Japón muchos de los gimnasios tienen muchos dibujos o muchas siluetas de anime, de hippo, de todo este tipo de animes que representan al boxeo allá en Japón, claro. Y ellos lo tienen como un semblante, pues como un señalamiento muy grande en cuestión de eso. De hecho, la mayoría de artes marciales que se hacen allá, muchas de las vestimentas o muchos de los uniformes radican en anime. No la mayoría, pero sí algunos. No, incluso hasta se han apropiado o sea, aunque no sean como que referentes a anime, en los mismos animes los hacen como si fuera su uniforme especial, ¿no? O sea, precisamente luego es muy fácil ver a Goku con un kimono de artes marciales. Yo creo que también como cultura te das cuenta de que Algo que a mí se me hizo muy importante sobre la lucha libre aquí en México, que ya también en Japón se hizo muy importante, porque yo lo que vi, yo que he visto anime y así Pokémon, vi que hizo una colaboración con Pokémon promocionando con el centro, no me acuerdo cómo se llama, de la lucha libre mundial, que es como el instituto que se carga de luchar por la lucha libre. E hizo como una colaboración, metió un Pokémon que representa a un luchador libre enmascarado. Aquí en la Ciudad de México va a ser un evento sobre promocionando nueva transformación de ese Pokémon con la lucha libre, con el Consejo Técnico Mundial alusivo a la lucha libre que está en México, que se hizo. Y se me hizo muy interesante que los plasmara con un anime, promocionando ese evento a la lucha libre. El simple hecho de que aquí los referimos, que está muy representado la lucha libre en Japón por el Pokémon y todo eso, por representa más. No, y luego deja de sorprendernos, y si te das cuenta, siempre, la mayoría de veces en el anime siempre meten muchos personajes mexicanos.
O sea, en cuestión de Japón, como que les gusta mucho esa cultura porque se ha visto en muchos animes que meten personajes representativos mexicanos. No me voy tan lejos, en uno de los juegos más característicos que han jugado la mayoría, en el de Tekken Fighter, sale uno que se llama Ramón, que tú sabes que es mexicano. Entonces, Estereotipos. entonces obviamente logra Pero lo pintan como que es gay. ¿no? O Y también metieron una mujer. Y según eso, yo lo que vi en la historia, lo que he visto en varios videos, que dicen que eran porque se hizo muy popular en México, que iba a caer esa empresa, la de Capcom, que recuperó por las maquinitas de que mucha gente jugaba, porque en otros países no. Y como que hubo un torneo y ganó un mexicano, y gracias a eso no, metieron a ese personaje y después metieron a Ramón. Oye, vámonos al continente asiático con Rusia. El compañero Alexis sabe mucho del tema sobre que allá hay un pueblo, ¿cómo se llama? Dagestán. Dicen que ahí o naces luchador o te dedicas a la pesca, a la agricultura. O sea, su cultura en general es la lucha, el boxeo, las artes marciales en general. Estábamos hablando sobre el tema de Rusia y cómo representa mucho su cultura en cuestión de su deporte. Y sí, muy cierto lo que dijo mi compañero Alan, el pueblo de Dagestán es donde salen muchos luchadores, mucho peleador de artes marciales mixtas en su mayoría. Y de hecho hay historias de mexicanos que entrenan actualmente allá, mexicanos, gente de Estados Unidos, pero en su mayoría radican muchos mexicanos. Lo ha hablado mucho como el ex peleador Khabib Nurmagomedov ha hablado de que ha habido mexicanos en Dagestán que han estado entrenando con ellos y siendo parte de su equipo. De hecho, hace poquito, desviándonos un poquito del tema en cuestión de la disciplina, pero hace poquito Khabib estaba dando un podcast donde le preguntan sobre un mexicano y Khabib estaba entrenando a un mexicano muy bueno, pero lo dejó de entrenar porque el mexicano quería volver a México a ver a su familia en etapas de fiestas. Y son la cultura de Rusia son muy disciplinados. Entonces para ellos una falta de respeto o una falta de disciplina es que te vayas a entrenar que te vayas con tu familia en las fiestas, pues en etapas donde te la deberías de pasar con tu familia. Y Khabib dejó de entrenar a ese peleador por haberse ido. Dice que realmente si buscas alcanzar un objetivo, tu familia y todo pasa a segundo plano y priorizas más que nada tu deporte y lo que estás haciendo en ese momento. Pero ellos son muy priorizados en cuestión de la disciplina y en cuestión del deporte y lo reflejan mucho con su lucha. De hecho, en su pueblo tengo entendido que es un poquito complicado de estudiar, sí hay estudio, pero es un poquito complicado y la mayoría se dedica a cosas del mismo país, pues más que nada del mismo pueblo de ahí de Dagestán, a la ganadería, a la pesca, a la construcción, a la agricultura mayormente. Obviamente no solamente en esa parte, pues en esa parte eso pasa, pero se pueden ir a otras regiones a estudiarlo así, pero sí salen mucho peleador de artes marciales y mucho luchador de Dagestán. Y también lo que yo he visto, que es muy importante, lo que he visto que hay mucho concurso, no sé si es originario de allí, pero lo que he visto es que hay mucha competencia allí y yo creo que son muy, que se ponen como patines en hielo y tienen que hacer como esquiar así por todos lados, está como moviendo las piernas, haciendo marometas en el aire y como que yo siento que es parte de Rusia también, de sus deportes, que tiene como el danza y todo eso, que al final maneja mucho la coordinación y la motricidad. Sí, porque es un país de mucho frío, sí. Entonces es eso. Radica mucho más que nada los deportes de nieve, como en Estados Unidos, en Rusia, entonces ahí radican mucho este tipo de deportes de nieve porque es donde se practican más y hay muchas personas que lo practican y es muy característico, vaya, del país. ¿Tiene algo más que decir, compañero? No, la verdad es que es un tema muy extenso, es muy impresionante la capacidad cultural y la capacidad de influir en las personas, porque sabemos que el deporte es un medio social en el cual las personas se desenvuelven tanto de manera, sí, deportiva, pero también al día, ¿sabes? Hay personas que lo utilizan como medio de aliviar un estrés y, por ejemplo, en esta cultura, pues, siento que no aplica tanto, porque es o haces esto, ¿sabes? No tienen como mucho margen de decisión, excepto a que se vayan a otro país, a otra región, a concluir unos estudios o alguna carrera. Sí, claro, y de hecho, como lo comentabas tú, Alan, es algo que hemos agregado mucho a nuestro estilo de vida. Y pues a ver si, como lo comentábamos al principio o antes, hay países o pueblitos que todavía tienen como la tradición y ese mismo tradición es la actividad física o el deporte que practican.
Entonces, prácticamente tienen su vida normal, pero siempre tienen como un espacio para la religión, y la religión lo usan con el deporte. Pues, ¿algo más que quedar, compañeros? Todo está bien. Muy bien, la verdad es que muchas gracias muchachos por su tiempo, gracias por visualizarnos y será todo de nuestra parte. Buenos saludos. Todos mis amigos son tóxicos y sin ambiciones viven. No es tan fácil hacer nuevos amigos, me estoy ahogando. Sé que solo estoy mejor, aunque a veces puedo sentirme vacío por dentro. Puedo escucharte suplicar, aunque tú nunca estuviste para mí ni un momento. No entiendes lo que es estar tan solo, baby, te haré saber, daré